Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Estamos agradecidos por la bondad y la misericordia de Dios y su gran amor que nos permite poder estar aquí reunidos hoy y compartir la palabra del Señor Jesucristo. Estamos en uno de los días más importantes del calendario cristiano. Es el día del domingo de resurrección. Y definitivamente es un momento en el que la cristiandad por años ha tomado como día de celebración y de fiesta, porque apunta principalmente al reconocimiento de la gran victoria de Cristo Jesús. Su victoria en la cruz es vindicada por la resurrección. Es más, déjeme comenzar con lo siguiente. Incluso en Oriente, en el calendario litúrgico, la visión del año en Oriente, muchas de las iglesias es este domingo donde se comparten regalos, no necesariamente en Navidad. Es un día como hoy donde la gente se regala, donde los niños esperan los regalos de los padres. En Occidente ese lugar lo ha ido asumiendo el día de Navidad, pero en Oriente en muchos lugares es el día de la resurrección, porque se convierte en el centro de la celebración, de la confesión y de la reflexión cristiana. Por lo tanto, es un día de mucha importancia. Ahora, algo que definitivamente nos reta un día como el de hoy, hablar de la resurrección, mientras con alegría varias de mis amistades me escribieron textos diciéndome: alegrémonos, Él resucitó, Él se levantó de entre los muertos, y se ha convertido ya en una costumbre de felicitarnos y alegrarnos y ver este día como un día especial. En medio de la alegría, en medio del festejo que tenemos, definitivamente somos personas con los pies puestos en la tierra. Y una gran cantidad de preguntas que nos deberíamos hacer hoy con relación a la resurrección. Si como creyentes creemos firmemente que el evento de la resurrección es un evento histórico que se dio en tiempo y espacio real, si la gran cantidad y abrumadora cantidad de evidencias que apuntan a que definitivamente la tumba está vacía y Él resucitó, ¿qué tiene que decirnos la tumba vacía a ti y a mí, que caminamos y enfrentamos las adversidades de la vida? ¿Qué tiene que decirle a los familiares de más de 1,325 civiles que han muerto en la atroz y abusiva, despiadada invasión de Rusia a Ucrania? ¿O qué tiene el domingo y la tumba vacía que decirle a los más de 4,184 muertos por el COVID solo en Puerto Rico? O lo más difícil aún, es que cada una de estas cifras no son solamente números, son personas. Personas que su futuro fue tronchado, personas que sus vidas fueron interrumpidas, personas que ahora mismo son causantes de ausencia y de quebranto en corazón en los familiares que tienen que aprender a vivir la vida sin sus seres queridos a su lado. Ese no era el plan de Dios. Esa no era la idea de Dios. ¿Qué tiene que decir la tumba vacía a todas estas personas? ¿Qué tiene que decirle la tumba vacía a un país con una incidencia alta de violencia? Pero más personal aún, ¿qué tiene que decirnos la tumba vacía a ti y a mí, en medio del miedo que nos arropa constantemente, frente a las adversidades con las cuales luchamos en varias instancias? ¿Qué tiene que decirnos la tumba vacía a los que peleamos con la adversidad, cedimos a veces a la tentación, peleamos con las dificultades, aquellos que somos arropados de vez en cuando con el pesimismo, aquellos que luchamos con depresiones en nuestro corazón, que a veces no queremos que nadie se entere? Aquellos que, si miramos bien adentro, cargamos vidas altamente frustradas porque lo que estamos viviendo no está a la altura de las expectativas que teníamos, de lo que pensábamos que sería nuestra vida. ¿Qué nos dice la tumba vacía a ti y a mí en este domingo de resurrección? Definitivamente, la gran declaración de la tumba vacía se convierte en el tema principal de mi sermón, pero ahí se despliegan
tres implicaciones directas de este pasaje. El tema de mi sermón es definitivamente la expresión de los ángeles. Él está vivo. Y es porque lo que la tumba vacía le dice a los familiares de los muertos es que la muerte, aunque a veces pareciera reinar como soberana absoluta, no tiene la última palabra. La última palabra la tiene el Dios de la vida que se levantó de entre los muertos. El Dios que está vivo se nos presenta en este pasaje. Y hay tres implicaciones, como te decía, de la resurrección. Tres implicaciones. La primera es que en la resurrección pareciera abrirse un nuevo mundo. Y es lo primero que nos va a decir. Hay un nuevo mundo con la resurrección. Número dos, la resurrección nos va a hablar del evangelio. Nos va a hablar de un nuevo mundo, nos va a hablar del evangelio y nos va a hablar de la debilidad. Una vez más, la resurrección nos va a hablar del nuevo mundo, nos va a hablar del evangelio y nos va a hablar de la debilidad. Déjeme comenzar rápidamente con la idea del nuevo mundo. Mire su boletín hoy, específicamente el primer verso. Y aquí Lucas nos regala una de esas incidencias descriptivas de él que están cargadas de intenciones teológicas. Mira el primer verso conmigo. Miren cómo Lucas, al igual que Juan, como veremos, comienza su narración. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado. Déjeme volver a repetir y pedirle que observe bien la primera expresión. El primer día de la semana, muy de mañana. Esto no es solamente un elemento incidental, no es solamente un elemento descriptivo. El hecho de cómo hemos visto la vida de Jesús hasta aquí en el Evangelio de Lucas ya debería ser suficiente para darnos cuenta que Jesús no deja cabo suelto. Él no trabaja con la improvisación. Él tiene todo altamente estructurado. En palabras sencillas, este es su drama y Él es el escritor del guión y también el actor principal del mismo. Él tiene todo, dirían en los viejos programas, fríamente calculado. Él sabe exactamente todo lo que quiere realizar y en muchos momentos sus acciones dicen muchas cosas y hablan mucho de su intención. El primer día de la semana. ¿Por qué Lucas lo registra? No solamente Lucas, es más, mire cómo Juan comienza a hablar de la resurrección. Juan en su evangelio hace la misma afirmación. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra. El primer día de la semana y muy de mañana. ¿Por qué? La creación se hizo exactamente en 6 días. En el primer día de la semana, habló Dios y separó la luz de las tinieblas. Y empezó a ordenar el caos existente y a convertirlo en una creación hermosa que refleje su poder y gloria. Al último día de la semana, al séptimo, Él descansa. Después de trabajar 6 días, termina descansando el sábado. Y es de ahí que Israel va a tomar ese día de descanso para recordar que Dios, después de crearlo todo, descansó y contempló la belleza de la creación. Pero esa creación bella y hermosa, que en el capítulo 2 de Génesis, en los primeros versos, narrando sobre el séptimo día, y que Él descansa y contempla lo bueno y lo bello de la creación. Esa creación en el capítulo 3 nos es descrita bien diferente. Ahora hay cardos y espinos. Ahora se complica el asunto para poder sembrar y producir. Ahora la muerte es una realidad latente y vigente para Adán y Eva. ¿Qué ha sucedido? De aquel momento de deleitarse y contemplar su creación al momento de la adversidad y de un mundo que no es lo que debía ser. ¿Qué ha sucedido? La rebelión de Adán y Eva. El pecado de Adán y Eva.
Y ese pecado cambió la creación completa, transformó la creación completa, afectó todo lo que implicaba la creación bella y hermosa de Dios. Una creación destruida y golpeada y marcada por la muerte ahora. Una muerte que separa, que divide, que traiciona, que lastima, que engaña. Un mundo que no funciona como debería funcionar. Un mundo que se nos presenta traicionero. Un mundo que se presenta esclavizante, golpeante, injusto. Un mundo que nos muestra la frialdad, frivolidad y maldad del pecado constantemente. Un mundo que vemos descrito en el instante que abrimos la primera página de un noticiero o de un periódico. El mundo que se nos describe cuando empezamos a observar nuestras redes sociales. Un mundo cargado de injusticia, un mundo cargado de adversidad, un mundo cargado y dominado por la maldad. Sin embargo, los evangelios nos van a hablar de la última semana de aquel que creó todas las cosas en 6 días, de Jesús. Colosenses dirá que todo fue creado por medio de Él y para Él. Y es exactamente la última semana de Él, cuando al 6º día, interesante, el último día de creación, al 6º día, está el creador de los cielos y de la tierra muriendo en la cruz por ti y por mí. Pablo dirá más adelante y gritará en Colosenses que lo que está sucediendo en la cruz es tan extraordinario porque Dios está en Jesús reconciliando los cielos y la tierra. Todo está siendo reconciliado. Palabra hermosa en la fe cristiana. Pero ¿qué realmente significa? Lo que nos está diciendo es que ese mundo cargado de pecado, enfermo por la maldad, comienza a ser redimido, transformado y cambiado. ¿Cómo? A través de la muerte del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Allí está Jesús muriendo para transformar y cambiar todas las cosas. El 7º día de esa semana, como en Génesis Dios descansa al 7º día de esa semana fatídica en la cruz, Dios está descansando. No hay ninguna actividad divina. Es el sábado donde no aparece ninguna acción de Dios, de Jesús, no aparece nada. Pero el primer día, al igual que el primer día de Génesis, el primer día, las tinieblas y la luz volvieron a ser separadas. Y es exactamente ese anuncio de Lucas. En el primer día de la semana, al amanecer, en el momento en que los rayos del sol comienzan a imponer su reino sobre el reino de las tinieblas y dispersan las tinieblas, en ese mismo momento la luz del mundo decide levantarse de las sombras de la muerte y decide dispersar las sombras de la muerte y mostrar la luz de la vida triunfante y victoriosa sobre toda oscuridad. Un nuevo mundo se ha levantado con Jesús. Un nuevo mundo diferente, un nuevo mundo distinto, un mundo que incluso contradice al mundo presente y existente. Estando así que cuando Pablo va a hablar en Corintios sobre el momento en que tú y yo somos alcanzados por la gracia de Dios y nuestras mentes son abiertas y nuestro corazón es conquistado por la belleza del evangelio y nuestras vidas empiezan a odiar el pecado y a deleitarse y amar la ley y la justicia de Dios, eso que llamamos conversión, Pablo utilizará un término extraordinario. Dirá que todos aquellos que están en Cristo Jesús son nueva criatura. Usted lo sabe, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El asunto de ese término de nueva criatura es nueva
creación. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Al venir a Cristo somos parte de ese nuevo mundo. Hemos salido del mundo deteriorado, marcado por la maldad, y ahora pertenecemos a un nuevo mundo, a un nuevo orden, a una nueva realidad, a ese nuevo mundo que nos han creado y transformado para vivir en la gracia, en la belleza y en la bondad de aquel que se levantó de entre los muertos y es la marca de ese nuevo mundo en nuestras vidas. De nuevo, la resurrección fue un evento en el tiempo y el espacio. Ocurrió en un lugar particular, en una fecha particular de la historia, pero sus repercusiones han continuado vez tras vez. Allí, escúchalo bien, allí donde el poder del amor de Cristo vence el poder destructor del pecado, se encuentra un nuevo mundo. Allí donde exactamente donde las familias cristianas comprometen su hogar para adoptar a niños y niñas golpeadas por el mundo caído, surge un nuevo mundo. Allí donde la iglesia y el evangelio se presentan con transparencia y los corazones de los pecadores son cambiados, allí surge un nuevo mundo. Allí, en medio del dolor, en medio de la adversidad, allí cuando el evangelio logra libertar y mostrar la belleza y traer alegría, allí surge un nuevo mundo. Tal vez no te has dado cuenta. Tal vez las noticias pesimistas logran cubrir nuestras mentes porque los medios están preparados exactamente para eso. Son medios que exaltan este mundo caído. Y a veces hay que cerrar nuestros oídos. Hay que taparnos nuestros oídos, cerrar nuestros ojos a esas noticias constantes y empezar a ver las cosas desde los ojos de la gracia de Dios. Y nos daremos cuenta que día tras día hay historia de un nuevo mundo surgiendo en nuestras calles, de un nuevo mundo surgiendo en medio de la adversidad, de un nuevo mundo surgiendo en medio de la desesperación, de un nuevo mundo surgiendo en medio de la amargura. Allí donde la gente piensa que va a haber una crisis que destruirá todo, Dios es experto en convertir la crisis y transformarla en un escenario de gracia, de victoria por medio de su evangelio. La resurrección no es un apéndice del evangelio. No es algo que hemos colocado en adición al evangelio, de manera tal que si queremos hablar del evangelio lo dejamos hasta la cruz. Ahí tienes el Viernes Santo. Ya es suficiente con mostrar que Él tomó nuestro lugar. No. El evangelio y la escritura nos va a decir constantemente que la resurrección es parte fundamental del evangelio. Fundamental del evangelio. Déjenme tomar unos minutos para enseñarle esto. Voy a luchar de que no sea denso, quiero que sea claro y le he rogado a Dios que sea sumamente claro y que me pueda entender. Escúchelo bien conmigo. Déjenme explicarlo para que vea la fuerza de lo que ellos le están diciendo. El problema del hombre con Dios es que cuando Dios crea a Adán y a Eva, los crea para que sean seres que vivan y disfruten de una relación perfecta con Dios. Pero en Génesis 13 ellos pecan y lo primero que sucede, el efecto más grande, es un efecto relacional. La relación de Dios con los hombres queda afectada. Son separados los hombres de la presencia de Dios. Separados, echados fuera de la presencia de Dios. La humanidad había sido creada para disfrutar de la presencia de Dios, pero ahora la humanidad está separada, alejada, distanciada de la presencia de Dios. Totalmente alejada de la presencia de Dios. Es más, lo que se levanta y lo que se construye alrededor de Israel era manera de empezar el hombre más o menos a acercarse a Dios, pero todavía había una gran distancia entre el Dios de Israel y los seres humanos, incluyendo el propio Israel. Había una gran distancia. No había una relación íntima. Dios decide restaurar y redimir eso, y lo hace de la manera más sorprendente posible. Dios se hace hombre. Dios toma una naturaleza humana. Dios y lo humano juntos en una unidad perfecta y maravillosa. La cristiandad llama eso la encarnación.
Es lo que celebramos en Navidad, en Adviento. Es el Dios que se ha hecho hombre. Es Dios que decide unirse ahora a los seres humanos, tomando un cuerpo humano para sí mismo. Es Dios y lo humano juntos desde el nacimiento de Jesús. La redención comienza. Comienza la redención. Su momento climático es cuando Jesús, en esa naturaleza humana, viviendo una vida perfecta, decide tomar nuestro lugar en la cruz y decide soportar toda la ira justa de Dios sobre su cuerpo humano. Decide poner su humanidad como sacrificio en la cruz del Calvario para que tú y yo podamos alcanzar el perdón de nuestros pecados. Pero es ahí donde el Hijo de Dios en su humanidad experimenta la muerte. El catecismo de Westminster es genial en esto, porque dice que Él experimenta la muerte, pero la muerte, siéndole imposible a la muerte retenerlo por mucho tiempo, porque Él es el dador de vida. Él decide el domingo levantarse de entre los muertos y se levanta. Usted lo observó, lo tiene. Le invito a que lo estudie en la semana. Esa descripción del Catecismo Mayor sobre la resurrección, genial, sintetizada, cargada de conceptos y de belleza. Y abajo tiene los textos bíblicos para que los pueda saborear en su casa con calma. Pero ahí dice claramente que el que resucita no resucita en una especie de espíritu que se mueve, no, resucita con su cuerpo, con las mismas propiedades de un cuerpo humano. Quien resucita es el hombre. Dios levanta, Jesús se levanta de entre los muertos, siendo 100% hombre y 100% Dios. Continúa así desde su encarnación, durante su crucifixión, en su resurrección. Y la fe cristiana apunta, y la escritura, que continúa de esa manera. La unión más perfecta, el Dios hecho hombre, continúa en esa misma unidad. Y por lo tanto se convierte en nuestro intermediario, en nuestro intercesor, en aquel que puede interceder por nosotros, porque nos comprende, porque nos entiende, y porque a través de Él, ese Dios hecho hombre, tenemos acceso al Padre Celestial, de tal manera que nada ni nadie nos puede separar de esta nueva unión con Dios en Cristo Jesús. Nada nos puede separar, porque Él resucitó de entre los muertos. Salmo 85:10 es el emblema de la cruz que celebra la resurrección. El amor y la verdad se encontrarán y se encontraron. Se besará la paz y la justicia. La verdad exigía juicio y el amor se colocó en nuestro lugar en sacrificio. La justicia exigía pago y la paz encarnada decide pagar nuestra deuda y entregarse por nosotros. La resurrección implica que todo se ha logrado. El que resucitó es el crucificado que murió por nosotros para acercarnos a Dios. El evangelio ha sido totalmente completado. Está completo. Él resucitó. Nuestra unión con Dios. ¿Qué nos dice esto? Nuestra unión con Dios. Escúchalo bien, iglesia. ¿Por qué el pastor le dio con hablar todos estos asuntos por un momento teológico, apuntando a la realidad del evangelio? Porque los ángeles le están diciendo: hey, Él se los dijo. El Hijo del Hombre, el Dios hecho hombre, decidió entregarse en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero resucitó. La cruz ahora realmente significa redención y perdón, porque la tumba está vacía. Él ha resucitado. Y ha resucitado siendo hombre, un ser humano. ¿Qué nos dice esto a ti y a mí? Escúchalo bien. Yo quiero que estas palabras se te graben y se te queden grabadas en tu corazón hoy. Tu unión con Dios no se sostiene por tu esfuerzo, por tu virtud o por tus buenas acciones. Cada una de esas cosas, esfuerzo, virtud y acciones o buenas obras, son producto de esa unión, pero no es lo que sostiene y crea esa unión. Tu unión
con Dios se crea y se sustenta por Cristo Jesús, el Dios hecho hombre. Y es a través de Él que podemos acercarnos a nuestro Padre Celestial. Es en Él que estoy confiado en que ni lo alto ni lo bajo ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La resurrección es la cherry en el pastel del evangelio. Es la que hace que toda la cruz tenga sentido. Es la que hace que todas sus enseñanzas sean significativas. El hecho de que Él resucitó implica que la cruz tiene perdón y que sus enseñanzas son verdaderas. La tumba vacía es la que sostiene nuestra unión en Cristo Jesús para con Dios. Hasta aquí te he dado dos de las grandes declaraciones del evangelio en esta porción bíblica y en los demás evangelios. La primera habla de una nueva creación, de un nuevo mundo surgiendo. La segunda habla de que la resurrección es parte crucial del evangelio, es parte importante del evangelio. Déjeme culminar con mi último punto, porque la resurrección tiene mucho que hablar a nuestra debilidad. A nuestra debilidad. Las mujeres se acuerdan de las palabras de Jesús, pero los discípulos son descritos de la misma forma. No sé si te diste cuenta. Las mujeres se sorprenden, reflexionan, se dan cuenta de lo que Jesús había dicho y corren a contárselo a los discípulos. Y Lucas nos vuelve a mostrar a los discípulos como nos ha mostrado en los últimos domingos. Si has estado aquí en los domingos pasados, ya lo sabes. Lucas es bien claro. Los discípulos son débiles, tienen una fe sumamente débil, son altamente escépticos, corren rápido a la incredulidad. Y aquí los vemos. Ellas corren y les dicen: Él resucitó, y ellos están incapaces de creer aún esto. Lucas nos narra rápidamente el incidente que Juan describe porque es parte del mismo. Pedro sale corriendo a la tumba y cuando llega se da cuenta que el sudario y las vendas de Jesús están puestas ahí donde estaba el cuerpo, pero el cuerpo no está, como si se hubiese fumado de la nada. Y regresa totalmente estremecido y perplejo por el hecho. Juan nos va a decir que ese mismo día en la tarde Jesús va a aparecer donde ellos están. Y Juan nos describe esto con mayor claridad. Ellos tienen las puertas cerradas porque tienen miedo. Así que todo está cerrado, las ventanas, las puertas están haciendo silencio, que nadie hable porque las autoridades judías nos pueden perseguir, tienen miedo. Jesús toca, abre y entra. Y cuando ellos ven a Jesús, pronuncia las palabras más bellas que hay: la paz sea con ustedes. Y ellos miran sus heridas y se alegran. Y Juan dice de nuevo que Jesús les replica: la paz sea con ustedes. Y luego de eso hace uno de los actos más significativos para arreglar y reparar la debilidad de ellos y la tuya y la mía. Toma a los débiles discípulos incrédulos, los reúne y les sopla sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo. Les voy a dar fuerza para que su fe sea alimentada, para que su valentía sea alimentada y para que aprendan a confiar y descansar en mí. Yo sé que ustedes no pueden con su propia fuerza, necesitan de la obra del Espíritu Santo, y al resucitar yo puedo enviarles al Espíritu Santo para que sean fortalecidos. Y le envía el Espíritu Santo. Si ellos lo reciben, la respuesta de la resurrección a nuestra debilidad es el envío de Dios por parte de Jesús del Espíritu Santo a nuestros corazones, para ser fortalecidos a través de Él en nuestro ser interior y que la fe crezca en nuestras vidas. En Romanos 8, Pablo va a conectar la realidad de la resurrección y la dádiva del Espíritu Santo. Escúchelo bien: resurrección y dádiva del Espíritu Santo. Pablo la va a conectar con una doctrina bellísima de la fe cristiana: la adopción. Y gracias a la tumba vacía, aún siendo débiles nosotros, que Él nos ha adoptado. Y esta es la mejor noticia: no somos huérfanos. No somos huérfanos. No somos huérfanos.
Tenemos un Padre. Yo y tú somos sus hijos. Tenemos un Padre, y aquí lo hemos cantado en otras ocasiones. Y nuestro Padre nos ama. Nos ama. Nos ama. Yo quiero cerrar mi sermón y pudiera buscar un montón de palabras para lograr explicar el impacto de recibir el Espíritu Santo como señal y marca de que somos hijos de Dios. Pero una imagen movió mi corazón. Esa imagen que está ahí corrió las redes sociales. Esta es una niña. Hace un año. Su mamá es ucraniana. Ellos son de Kiev. Su mamá la tomó. Y de seguro eso le dolió a la nena. Le escribió su espalda completa. ¿Qué está escrito ahí? El nombre de la nena, de la mamá, el año de nacimiento de ella. Así que lo más probable tiene 2, 3 añitos. Por el 19 lo más probable. Los números de teléfono y la información de la mamá y de la nena. ¿Por qué lo hizo? Ella escribió con fuerza. Probablemente las lágrimas le salieron a la nena, pero escribió con fuerza atrás, marcándola. Le entrevistaron: ¿por qué hiciste eso? Y ella dijo: íbamos a salir de Kiev hacia la frontera y pensaba que iban a matarme. Íbamos en medio del conflicto bélico, las balas corriendo, el conflicto en medio de nosotros. Y yo quería que si yo moría en el camino y la gente tomaba a mi hija, supieran que ella no es huérfana. Ella tiene padres, que tiene familia, que pueden llevarla a su hogar de vuelta, y que la guerra no la convierta en una huérfana, sino que tiene hogar y la lleven directamente a su hogar. Sacha Markovic está con su mamá en Francia. Para esta imagen, el primer momento en que la vi hizo que mi corazón temblara y se quebrara, porque es exactamente una imagen que muestra la belleza de nuestra adopción en Cristo Jesús. No nos han escrito nuestra espalda, no, sino que Él permitió que escribiera en la de Él. No le escribieron con bolígrafo, le escribieron con latigazos constantes por nuestro pecado y por amor a nosotros. Y Él decidió escribir no nuestras espaldas, sino escribir nuestro corazón, enviando a su Espíritu y marcándonos con su Espíritu como hijos de Dios, para que en medio del conflicto de la vida, en medio de las peleas que nos arropan constantemente, en medio del dolor y del sufrimiento, recordemos que aunque Él murió por nosotros, no somos huérfanos. Tenemos un Padre y Él nos ama. Tenemos un hogar y pronto llegaremos a Él, porque Él resucitó de entre los muertos para llevarnos a ese lugar. Para llevarnos a ese lugar. Podemos correr en medio de un campo minado lleno de conflictos. Nuestro corazón grita: ahí está la marca de mi Padre, que envió a su Hijo a morir por mí. Ahí está la marca del amor. Él envió su Espíritu para que mi duro corazón recibiera el impacto de la belleza del amor de Dios y se rindiera ante la bondad de un Dios salvador que reconcilia y que transforma. No eres huérfano, no eres huérfana. Eres hija. Tienes un Padre y tu Padre te ama y murió por ti en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día para que seas amada y amado por el Padre Celestial. Tu Salvador murió por ti para que con firmeza puedas decir: tengo el Padre, soy su hijo, soy su hija, y mi Padre me ama, y mi Padre me ama, mi Padre me ama. Ese amor se manifiesta en nuestras vidas, se manifiesta en nuestros corazones.